Bueno, en el día de hoy And today's day, les quiero hablar sobre las decisiones. I want to talk to you about decisions. Y quiero que declare conmigo estas palabras. And I want you to declare with me these words. Una decisión bajo la voluntad de Dios A decision under God's will bendecirá toda mi generación. will bless all my generation. Repítela de nuevo creyéndola. Repeat this, believing it. Una bendición bajo la voluntad de Dios A blessing under God's will bendecirá toda mi generación. will bless all my generation. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre. Let's give our Amen. Father a round of applause. ¿Qué es una decisión, iglesia? What is a decision, church? Es un acto voluntario It's an act, a voluntary act, seguido por una acción. followed by an action. En el día de hoy, por ejemplo, In today's day, for example, estamos todos aquí. all of us are here. Llegamos a este lugar, We made it to this place. tomamos la decisión voluntariamente We made the decision voluntary de llegar a este lugar to come to this place, a escuchar palabra de Dios. to listen to God's word. Y no tan solo tomamos la decisión, And that we only took the decision, sino que accionamos y llegamos. but we acted and we make it. We Y si- make it here. Y si usted está aquí en el día de hoy, And if you're here and today, quiero decirle I want to tell you que tomó la mejor decisión. that you made the best La decisión que le agrada a Dios. the decision that God loves, Escuchar la voz de Dios. to hear the voice of God. Amén. Amen. Por el contrario, una indecisión On the contrary, a decision, es todo lo contrario. it's the opposite. Es tener dudas, It's to have doubts, falta de confianza. lack of confidence. Y eso nos sucede a diario. And this happens to us every day, on everyday basis. Somos humanos. We are human beings. En una ocasión en mi trabajo, hace unos meses atrás, And an occasion at my job, a few months ago, llegó un comunicado we had a meeting donde decía que iban a despedir varias personas. where they were saying that they were going to let go a few people. En mi trabajo, mi esposo, mi hija y yo At my work, my husband, my daughter, and I, estamos en el mismo lugar de trabajo. we are in the same place of work. Teníamos que tomar una decisión. We needed to make a decision. O nos marchábamos Should we go o nos or quedábamos. should we stay? No era fácil, It was not easy. pero ¿qué el Señor nos ha enseñado, iglesia? But what has the Lord taught us, church? Orar, To pray, hablar con Él, talk to Him, escucharlo. listen to Him. Y la palabra nos dice en Santiago 1:5, And the Word of God says in James 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. James 1:5. If any of you lacks wisdom, ask God for it, and He will give it to you. For God gives generously to all, not despising anyone. En el día de hoy, escuchamos la voz de Dios Today we heard the voice of God, y aún tenemos nuestro trabajo. and we still have our job. Decisiones escuchando la voz de Dios. Decision is to hear the voice of God. Amén. Venir a la casa del Señor, iglesia, To come to the house of God, church. es importante para conocer a Dios, It is very important to get to know God, pero no es suficiente. but it's not enough. Yo como maestra de niños, I, as children's teacher, nosotros hacemos todo lo posible we make everything possible porque sus hijos conozcan a Jesús, for your children to know Jesus, lo amen, love Him, lo pongan en primer lugar. to put Him in first place. Pero vamos a ser sinceros, vamos a sacar cuentas. But let's be honest, let's add up. El año tiene 52 semanas. The year has 52 weeks. Y si usted viene una vez a la semana, And if you come one day a week,
Los niños reciben 1 hora de estudio a la semana. The children receive 1 hour of study per week. 52 horas versus 8.700 horas que tiene el año. 52 hours versus 8.760 horas. 8,760 hours that the year has. Realmente, ustedes le corresponde mostrarle la palabra de Dios. In reality, it's up to you Les to show them corresponde the word of vivir la God. palabra de Dios para que ellos puedan seguir y puedan conocer a Jesús. It's up to you to live the word of God so they can get to know it. They can know it and follow Jesus and get to meet Jesus. Lo mismo sucede con nosotros. The Lo same- mismo sucede con nosotros. The same thing happens with us. Por eso es que la iglesia es consciente que no solo los domingos es suficiente. That's why the church is conscious that it's not only enough for Sundays. Por eso es que está abierta nuestra iglesia todos los días en la mañana. That's why our church is open every single day in the mornings. Por eso es que damos casa de salvación. That's why we give House of Salvation. Por eso tenemos escuela del Espíritu. That's why we have a School of the Spirit. Por eso vamos a las calles a comiendo con Dios. That's why we go out in the streets on eating with God. Por eso visitamos los enfermos. That's why we visit the sick people. No es suficiente, iglesia. Aún no es suficiente. It's not enough, church. It's Tenemos not que enough. tomar una decisión We need to make a decision de buscar al Señor to look for God todos los días de nuestra vida. every single day of our lives. Buscarlo, conocerlo, iglesia. Look for Him. Get to know Him, church. Entre más conozcamos la palabra de Dios, The more we get to know the Word of God, más fácilmente podremos identificar it's easier for us to identify las mentiras del diablo the lies of the devil y tomar nuestras decisiones and to make our own decisions bajo la voluntad de Dios. under God's will. Amén. Amen. El acercarnos más a Jesús es una decisión que tenemos que tomar nosotros. To get closer to Jesus is a decision that we need to make. El Señor no la toma por nosotros. The Lord is not going to make it for us. Él nos da la libertad de tomar decisiones. He gives us the freedom to make our own decisions. El Espíritu Santo nos podría ayudar The Holy Spirit can help us y nos puede guiar, and He can guide us. pero la decisión final But the final decision está en nosotros. is up to us. Entre mayor sea nuestra relación con el Espíritu Santo, The biggest is our relationship with the Holy Spirit. mayor podremos escuchar la voz de Dios We're more able to hear the voice of God y podremos hacer la voluntad de Dios. and we're able to do God's will. En una ocasión In one occasion, tenía una indecisión. No estaba segura de qué decisión tomar. I was not sure of what decision to make. Y me encontraba frente a muchas Biblias de estudio. And I was on a lot of Bible study. Quería comprar una Biblia de estudio. I wanted to buy a Bible to do study. Fue mi comienzo. It was my beginning. Y realmente yo no conocía mucho sobre las Biblias. In reality, I did not know a lot from the Bible. Y me da risa ahora, And it's funny right now, pero yo estaba buscándola por color. but I was looking for it in ¿Cuál se color. veía más bonita? Which one was prettier? Y orándole al Señor frente a las Biblias, And praying to God, le oré y le pedí al Señor que me diera sabiduría I prayed and I asked God to give me wisdom para escoger la mejor palabra, la mejor Biblia to choose the best word, the best Bible, y conocerlo a Él. and to get to know Him. En ese momento, mirando las Biblias, llega un señor In that moment, while I was looking around, I was looking at the Bibles, a guy came y me dice, ¿tú eres la muchacha que necesitas una Biblia? and he tells me, "Are you the lady that needs a Bible?" Y yo, no, pues no había más nadie. Y yo le digo, sí. And I was just staring and I was saying, "Well, there's nobody else." And I was like, "Yes." Él me dice, yo estaba en la fila para comprar comida. Estaba en un lugar para comprar comida. He tells me, "I was online to buy food." Y Dios le habló
And God spoke to me, y le dijo, mi hija and He told me, my daughter, necesita una Biblia de estudio. she needs a Bible. Y él rápidamente obedeció a la voz de Dios. And he obeyed the word of God. Fue al área de las Biblias He went to the Bible area, y me encontró a mí observando las Biblias. and he found me searching for the Bibles. Cuando él se acerca a mí y me pregunta, y When yo he- le digo que sí, When he got closer to me and he asked me, and I said yes, él me dice, esta es tu Biblia. he tells me, this is your Bible. Esta es la Biblia que Dios quiere que tú compres. This is the Bible that God wants you to purchase. Dios no sabía que Dios sabe que mi color favorito es el rosa, God knows that my favorite color is pink, pero él no lo sabía. but he didn't know that. Y ahí yo entendí que Dios escucha todas nuestras oraciones. And there I understood that God No listens to all importa our por qué estés prayers. orando, ten la seguridad de que Dios te va a responder. It does not matter of what you're praying. You need to be sure that God will. Pero en otra Eso sí. ocasión, In another occasion, iba manejando a la iglesia. I was driving to church. Fue en los principios de que comencé a conocer al Señor. It was in the beginning when I started to know the God. Recibo una llamada. I received a call. Era mi esposo. It was my husband. Para ese tiempo mi esposo no le servía al Señor. By that time, my husband did not serve to the Lord. Y me dice, si llegas a la iglesia, And he tells me, if you make it to church, no regreses a la casa. do not come back to the house. Yo detuve el auto, I stopped my car. comencé a llorar I started crying. y le dije, Señor, And I said, Lord, ¿qué hago? what should I do? Estoy luchando por mi matrimonio, I'm fighting for my marriage, pero no quiero dejar de servirte. but I don't want to stop serving you. Y el Señor me recordó And God told me, las palabras que me dio el primer día. and God reminded me the word that he gave me the first day. Tu casa y tú Your house and you le servirán al Señor. will serve to the Lord. Llegué I ¿A la got there, iglesia? I got to church, y en el día de hoy, and today, no tan solo estoy yo, not only me, está mi familia junto a mí. but my family is Está mi besides esposo, está mi My hija, está mi husband, madre. my daughter, my Por mother. obedecer la voz de Dios, tomar buenas decisiones. me. Because I obeyed the voice of God, I made Cuando good usted decisions. tome una buena decisión, siempre va dirigida por el Señor, por la voz de Dios. When you make a good decision, it's always going to be directed by the voice of God. Cuando tomamos malas decisiones, When we make bad decisions, pregúntese, ¿a quién estoy escuchando realmente? ask yourself, who am I listening to in reality? ¿Al mundo? ¿A mi humanidad? Ma- ¿O a Dios? My humanity or God? Amén. Amen. Cuando acepté al Señor en mi corazón, When I accepted Jesus, the Lord in my heart, esa decisión cambió toda mi historia. that decision, it changed my whole story. Como así ustedes también están cambiando su historia de su generación. Just like you guys are changing the story of your generations. Y me dirán, ¿historia? ¿Qué historia? And you will say, story? What story? Un día estaba condenada a muerte One day I was sentenced to death por el pecado, because of the sin, por el adulterio, because of adultery, por la falta de honrar a Dios, for the lack of praying to God, por el alcohol, because of the alcohol, por la vanidad because of o el orgullo. the pride. Pero Jesús llegó a mi vida But Jesus, he came to my life y cambió la historia. and he changed my story. Ahora Él me dio vida, Now he gave me ahora Él life, me dio paz, he gave me peace, ahora Él me dio gozo, he gave me joy. ahora Él me prospera, Now he prospers ahora me. tengo una familia, Now I have a family. ahora tengo un matrimonio. Now I have a marriage. Eso lo hace Dios, iglesia. Only God can do that, Amén. church. Amen. Démosle la gloria al Señor. All the glory to the Lord. Y a través de la historia podemos ver
hombres y mujeres que toman buenas y malas decisiones. Throughout the history, we can see men and women who make good and bad decisions. Esto lo podemos ver desde el principio de la creación. We can see this since the beginning of the creation. Adán, cuando estaba en el paraíso, Adam, when he was in the paradise, el Señor le dio unas instrucciones audiblemente. the Lord gave him some instructions. Él le dio la instrucción de que administrara, que fuera el líder de toda la creación. He was the leader of all creation. Pero solo no podía hacer una cosa: But there was only one thing that he couldn't do. comer del árbol del conocimiento, del To- bien y del mal. Not to eat from the tree of the knowledge, man, the good and the bad. Lamentablemente, Adán y Eva Sadly, Adam and Eve, desobedecieron la voz de Dios they disobeyed the voice of God. y tomaron una decisión incorrecta. And they made an incorrect decision. Y todos aquí sabemos que debido a esa decisión And all of us in here, we know that due to that decision, entró el pecado y la muerte al mundo. the sin came and death to the world. Por esa decisión Because of that decision, han sucedido tantas cosas en esta vida por la decisión de dos personas, por la Many- mala decisión de dos personas. many things have happened in this life because of the bad decision of two people. Hoy en día, iglesia, nosotros tenemos el privilegio Today we have the privilege de escuchar la voz de Dios. to hear the voice of God. Y me dirán, yo no escucho la voz de Dios. And you might tell me, but I don't hear the voice of God. Usted tiene una Biblia. You have a Bible. Usted, si no la tiene físicamente, la tiene en su celular. If you don't have it physically, you have it in your cell phone. Usted llega aquí a escuchar palabra. You come here to this place to hear to the Usted word. hace estudios en su casa. You can do it in your house. Ora al Señor. Do you pray to the Lord? Pues usted escucha la voz de Dios. Then you do hear the voice of God. La palabra es la voz de Dios aquí en la tierra. The word is the voice of God here in earth. No tenemos excusas We para have- no escuchar la voz de Dios. We have no excuses to not hear the voice of God. Adán y Eva tomaron una mala decisión, Adam and Eve, they made a bad decision. pero no tiene que ser igual con nosotros, padres. But it does Ya not need to estamos be aquí. the same with us parents that are here. Ustedes son los líderes de sus hogares You are the leaders of your house. y ustedes tienen la responsabilidad de mostrar con su vida And you have the responsibility to show with your life y mostrarle a Jesús a sus hijos. and to show Jesus to your children. Les pregunto, iglesia, ¿qué voz estamos escuchando? I ask you, church, what voice are we listening to? La palabra dice, el Señor nos dice, The Lord tell us, mis ovejas escuchan mi voz my sheep listen to my voice, y yo las escucho y and yo I las listen to conozco them, and I know them, y me siguen. and they follow me. Y si nosotros escuchamos la voz de Dios And if we hear the voice of God y lo estamos siguiendo, and we're following Him, créanme que las decisiones que tomemos believe me that the decisions we make son las correctas. are the correct ones. Porque el Señor no nos va a llevar a un lugar equivocado. Because the Lord is not going to take you to a wrong place. Pero así como ellos tomaron malas decisiones, But just like they made a bad decisions, también hubieron otros hombres y mujeres que tomaron buenas decisiones. there were also other men and women who made good decisions. Su nombre, hoy les voy a hablar de un hombre Today I'm going to talk to you about a man. que al recibir las instrucciones de parte de Dios, Whenever he received the instructions from God, tomó la decisión de obedecerle. he made the decision to obey him. Su nombre es Noé. His name is Noah. Si se fijan, nos estamos quedando en el Génesis, en el principio de todo. If you pay attention, we're talking about the Genesis, the beginning of everything. Y al igual que Adán, él recibió unas instrucciones. And the same as Adam, he received some instructions. Con la diferencia que Adán se encontraba en un paraíso.
With the difference that Adam, he was in a paradise. Noé se encontraba en un mundo rodeado de maldad. Noah, he was surrounded in a world full of wicked people. Y debemos entender, iglesia, que para ese tiempo, los tiempos de Noé, And we need to understand, church, that by that time, in Noah's time, el ser cristiano, to be a el Christian, ser creyente, to be a believer, no estaba de moda. it was not in fashion. Eran tiempos difíciles, iglesia. There were hard times, church. Pero aún así, Noé decidió obedecer a Dios. But either way, Noah, he decided to follow God, to obey God. Génesis 6, 9 al 11. Genesis 6, 9 to 11. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. This is the story of Noah. Noah was a righteous man of integrity among his people, and he walked faithfully with God. He had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. But God saw that the earth was corrupt and full of violence. Amén. En medio de tanta maldad, In the middle of so much evil, vimos cómo Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noah, he found grace on God's eyes. Y no tan solo halló gracia, Not only he found grace, también caminó con Dios, he also walked with God. anduvo con Dios. He was with God. ¿Y qué significa caminar con Dios, iglesia? What does that mean, to walk with God, church? Es tener presente a Dios en todo tiempo. To have him present at all times. Pero cuando Dios también te llame, tú estar presente para Él. But also when God calls you, you need to be present for him. ¿Cuántos de nosotros, How many of us, en ocasiones, Dios nos llama in occasions, en God medio calls del us sueño in the middle of being asleep, y nos volteamos del otro lado? and we just turn around to the other side? Noé no era de esos. Noah, he was not like that. Noé, Dios lo llamaba Noah was like God would call y él him, estaba ahí. and he would be there. Caminaba con Dios. He would walk with God. Podía decirle, heme aquí, envíame a mí. He, Envíame a mí. Quiero hacer tu I voluntad. want to do your will. Debido a tanta maldad, iglesia, Dios decide destruir la tierra. Due to so much evil, church, God decides to destroy earth. Pero le da unas instrucciones a Noé But he gave some instructions to Noah de construir un arca. to build an ark. Él le dice qué medidas van a hacer, He tells him what's going to be the measurement. que de hecho es del largo del campo del In fact, it's cancha the de size of a fútbol. football field. Ujú. Es súper enorme. It's really big. ¿Cuántas puertas y ventanas iba a tener? Que solo fue una puerta y una ventana. How many doors and windows it was going to have, and it was only one door and one window. Él le dio todas las instrucciones. He gave him all the instructions. Y Noé hizo conforme a la voluntad de Dios. And Noah, he did conforming to God's will. Para cuando Noé terminó el arca, When Noah, he finished the ark, Noé tenía 600 años, iglesia. he was 600 years old, church. Y a veces nosotros nos quejamos por tener 40, 50 años. And sometimes we complain for being 40, 50 years old. Nos mantenemos cansados, con sueño. We're always tired, asleep. Y Noé tenía 600 años. And Noah, he was 600 years. Y no se detuvo. And he did not stop. Él construyó el arca. He built the ark. Y llegó el gran día And the great day came donde venía el diluvio. where the flood was going to Noé come. recibe el mensaje de parte de Dios. Noah, he received the message from God. Y Dios le dice que entrará él y su familia al arca. And God tells him for him and his family to go in the ark.
porque iba a comenzar el diluvio, because the flood was going to start. pero aún así iba a dar 7 días más. But even though he was going to give 7 more days, Cuando el Señor le dice a Noé que entra al arca, when the Lord tells Noah to go in the ark, Él le dice que entre él primero he tells him to go for him to go first, y luego la familia. and then his family. Porque ustedes piensan que él debía entrar primero. Why do you think that he needed to go in first? Nosotros somos los que le damos ejemplo Because we are the ones who set up the example a nuestra familia, to our family, a nuestros hijos, to our children, a nuestros nietos. to our grandchildren. Debemos ser los primeros en obedecer a Dios. We need to be the first ones to obey God. Amén. Amen. Y 7 días más dio el Señor de gracia. God gave 7 more days of grace. ¿Para qué? For what? Para que las personas que no habían entrado aún tuvieran tiempo de arrepentirse. So the people could have more time to be repent. Pero aún así, solo entró Noé y su familia. But still yet, only Noah and his family were able to go in. Por 40 días y 40 noches, For 40 days and 40 nights, los cielos se abrieron the heavens opened en lluvia. in rain. Era un diluvio enorme. It was a big flood. Y llegó el momento que cubrió hasta la montaña más alta. And the moment came where even the highest mountain was covered. Y debemos de entender que para Dios no hay ningún límite donde llegar. El And we, poder de Dios llega hasta la altura más alta. and we need to understand that the power of God, there's no limits for the power of God. Mientras Noé y su familia While Noah and his family, estaban guardados en el arca que él mismo construyó. they were kept in the ark that him himself built, O sea que usted tiene que construir un arca. which means that you need to build an ark. Afuera Outside, había muerte, there was death, destrucción, destruction, llantos, screaming, gritos. crying. Pero aún así Noé estaba guardado. But Noah, he was kept inside. Dios lo había cubierto, lo había guardado God had covered him. He had kept him y le había inside. dado la provisión. And he gave him the provision. Afuera había muertes de mujeres, hombres, niños, animales. Outside there was death of women, men, children, and animals. Y me llama la atención que digan niños, And my attention was caught because it said children, padres. parents. Las decisiones que usted tome hoy The decisions that you made today van a afectar su generación. will affect your generation. No permitamos que el mundo nos críe nuestros hijos. Let's not allow for the world Seamos to. nosotros los que mostremos a Jesús a la vida de nuestros hijos, de Let's- nuestra familia. Let's not allow the Amen. world to educate our children. Let's be ourselves the ones who educate our family. El Señor nunca le dijo a Noé cuándo terminaría de secarse la tierra. The Lord never told Noah when was the earth going to be dry up. Pero Dios envió un viento But God sent the wind, y comenzó a disminuir el agua. and the water started going down. Llegó el momento que el arca It was a moment where the ark, llegó a tierra, it landed to earth a la cima de una montaña. near to a mountain. Todavía faltaba mucha agua por descender, There was still a lot of water to go down. pero en medio de la tormenta, But in the middle of the storm, el Señor nos da un descanso, the Lord gave us un reposo, rest, una esperanza. a hope. Que cuando uno piensa, ¿cuándo acabará esto? ¿Cuándo acabará este desierto? How long is this desert going to take? El Señor te dice, tranquilo. The Lord is telling you, Si yo it's te di una okay. palabra, confía. If I send the word trust, La primavera de Dios llegará. La the spring primavera. of God will come. Amén. Amen. Pasan los meses. Yo The months go by.
Antes de yo estudiar esta palabra, siempre creía Before I studied this word, I would always think que el diluvio solamente había durado 40 días y 40 noches that the flood was only 40 days and 40 nights. y que Noé salió del arca And that Noah, he just went out of the ark a los 40 días. to the 40th day. Y no, iglesia, And no church. pasó alrededor de un año. It was around 1 year. Y yo dije, wow, hay que tener fe. And I said, wow, you got to have faith. Ahora Noé y su familia Noah and his family, tenían la esperanza they had the hope de que pronto that llegaría lo nuevo de Dios. soon the new of God will come. Y en una ocasión, ya pasados los meses, Noé envió una paloma. And 2 months later, Noah sent a pigeon. Y esa paloma llegó sin nada, And she regresó. came back with nothing. Pero la segunda vez que envió la paloma, But the second time that he sent out the pigeon, llegó con una hoja de olivo, she came with a leaf of olive leaf, dándole la esperanza giving hope que ya hay un mundo nuevo that there's a new que nos world, está esperando. that it was waiting Que for Dios us, hace todas las cosas nuevas. that it was going to be new Que Dios things, cumple sus promesas. that God fulfills his promises. Y yo leyendo esto, And as I was reading this, nos veía a nosotros I would see ourselves cuando vamos a las calles whenever we go to the streets y llevamos ese comunicado. and we take that flyer, Le estamos llevando esa hoja de olivo we're taking that olive leaf y to le them, estamos diciendo, and we're telling them, Jesús te ama, Jesus loves you. arrepiéntete, Repent. hay oportunidad, Do it for your. todavía hay espacio en el arca, There's still space in the puedes ark. entrar, You can come in. te espera una vida nueva en Cristo. There's a new life in Christ waiting for you. Eso es lo que hacemos, iglesia, cuando salimos a las calles. That's what we do, church, whenever we go out in the streets. Por eso es que tenemos que salir de estas 4 paredes. That's why we need to go outside, out from these 4 walls. No podemos quedarnos en la comodidad. We cannot stay being comfortable. Amén. Amen. Ahora nosotros en este tiempo Now us in these times, aceptamos a Jesús we accept Jesus. y estamos dentro del arca que es Jesús. And we are inside of the ark of Jesus. Y esa arca nos lleva directamente And that ark is going to take us directly a nuestro verdadero hogar. to our true home. No se detenga, permanezca dentro del arca, iglesia. Do not stop yourself. Maintain yourself inside of the ark, church. Algún día Jesús viene por la iglesia One day Jesus is going to come for his church. y todos nos queremos ir con él. And all of us want to go with Todos him. nos queremos ir con él, All ¿verdad of que us sí, want to iglesia? go with him, right, church? Amén. Amen. Cuando Noé toca tierra When Noah went to the land y observa que todo estaba seco, and he observes that everything was dried up, si nosotros después de un año, vamos a ser sinceros, let's be honest, después de un año que After estamos 1 en el year. arca, that we were in the ark con los animales, with the animals. a lo mejor la comida se está acabando, Maybe we're running out of food, y llegamos y observamos que ya todo está seco. and we gather and we observe that everything is dried. Muchos de nosotros nos hubiéramos bajado del arca rápido, Many of us will leave that ark real quick sin pensarlo. without thinking about it. Pero ¿saben qué? But do you know what? Noé esperó a escuchar la voz de Dios. Noah waited to hear the voice of God. Porque hay ocasiones Because there is occasions que vemos las cosas bonitas that we see the things pretty y pensamos and we think que es de parte de Dios. that it comes from God. Y from no God, necesariamente. and not necessary. Yo he visto personas que no tienen trabajo, I've seen people who don't have a job. le ofrecen una plaza de trabajo, They offer him a work. ven que le van a pagar bien, They see that they're going to get paid good. que van a trabajar solo de día y no de noche, They're going to work during the day and not at night. y piensan, esto viene de Dios, lo And- cogen. And they think this comes from God, so they take it. Pero cuando comienzan a trabajar, But whenever they start working, la realidad es otra.
Reality is another. Empiezan a trabajar los domingos, They start working on Sundays. ya no pueden venir a la casa del Señor, They're not able to come to the house of the Lord. se empiezan a alejar del Señor. They start to get away from the Lord. En ocasiones la familia se comienza a destruir. On occasions, the family starts being destroyed. En conclusión, cuando tomamos una decisión errónea, equivocada, In conclusion, whenever we make a wrong decision, realmente no estamos escuchando la voz de Dios. in reality, we are not hearing the voice of God. Esperemos a recibir las instrucciones de Dios Let's wait to receive the instructions of God para tomar acción. so we can act. Y créanme que ustedes van a tener los mejores resultados. And believe me that you will have the best results. El Señor le habla a Noé The Lord talks to Noah, y le dice que se baje, de que salga del arca él y su familia and he tells him to get out of the ark, him and his family, y todos los animales. and all the animals. Y sorprendentemente, And surprisingly, Noé, antes de buscar a la mejor alimento, and Noah, before he went to look for the best food, experimentar la tierra para ver qué quedó en la tierra, si quedó algo, to search for the earth to see if there's anything left, Noé levanta un altar al Señor. Noah, he built an altar Es lo to the primero Lord. que él hace. That's the first thing that he does. ¿Y saben para qué él edificó ese altar al Señor? And do you know why he built that altar to the Lord? Para adorar, To worship, para ofrendar to offer, y para darle gracias a Dios. and to give thanks to Y God. nosotros venimos a este arca And we para come adorar, to this ark to praise, para ofrendar to offer, y darle gracias a Dios. and to give thanks to God. El Señor, cuando llegamos a este lugar, el Señor nos da palabra. When we get to this place, El Señor God nos da gives us word. esperanza. He gives us hope. El Señor nos da paz. The Lord gives us peace. El Señor nos da gozo. The Lord gives us El joy. Señor renueva nuestras fuerzas. He restores our strength. El Señor nos santifica. The Lord edifies us, El purifies Señor us. nos da tanto, iglesia. Y nosotros venimos a este lugar The Lord gives us so much church. para And we adorar, come to this place to praise, ofrendar to offer, y darle gracias al Señor. and to give thanks to the Lord. Cuando usted venga a este lugar, venga con su corazón Whenever you come to this place, come with your heart, pensando que viene a adorar al Señor. thinking that you come here to worship the Lord. Para adorar al Señor no tenemos que movernos o alzar las manos. Es una condición del corazón. To worship God, we don't have to move or raise our hands. It's a condition that comes from our heart. Si usted quiere alzar sus manos, gloria a Dios. If you want to raise your hands, glory to God. Pero, ¿qué hay en nuestro corazón? But what about our hearts? ¿Realmente llegamos a adorar al Señor a este lugar? We truly worship God in this place? ¿Ofrendamos lo mejor al Señor? Do we offer our best to the Lord? ¿Le damos gracias por cada bendición que nos da todos los días? Do we thank Him for each blessing that He gives us each day? Llévese eso en su mente, iglesia. Take that in mind, church. Amén. Amen. Ahora el Señor promete que nunca más destruirá la tierra a causa de un diluvio. Now the Lord promises that He will never destroy the earth due to a flood. Nada de esto hubiera sido posible sin Dios. Nothing of this would have been possible without God. Pero también necesitó a Noé que construyera el arca. But He also needed Noah so he could build the ark. Y Él también lo necesita a nosotros, iglesia, And this earth needs us, church, para llevar las buenas nuevas de salvación. so we can take the good news of Aquí salvation. estamos nosotros y We Él are nos puso here, that God puts us here para prepararnos to prepare us y llevar esa palabra de esperanza. and take that word of hope. Amén, gloria a Dios. Amen. Glory to God. Noé logró llevar al arca Noah made it to the ark. a todos aquellos que él tenía autoridad. Noah took to the ark all of those who had authority. Seamos como Noé, Let's be like Noah. llevemos nuestra familia
a la verdadera arca que es Cristo Jesús. Let's take our family to the true ark that is Jesus Christ. Es una decisión que tenemos que tomar todos los días. It's a decision that we need to make every day. Si ya estamos dentro del arca, If we're already inside of the ark, tenemos que tomar la decisión we need to make the de decision permanecer to stay por amor a nuestros hijos, for the love of our children, por amor al Señor. for the love of the Lord. Debemos de permanecer, iglesia. We need to stay, church. Noé comenzó la tarea de la construcción y nunca se detuvo. No, when Noah started building in the ark and he never stopped. Así debemos ser nosotros. That's how we need to be. Si el Señor nos da una tarea, iglesia, If the Lord gives us a homework, church, no nos detengamos. let's not stop. Comencemos a ejercerla. Let's start. Si Dios lo dijo, If God said it, es porque es la decisión correcta. it's because it was the right decision. En el tiempo que Noé estuvo construyendo el arca, And the time that Noah, he was building the ark, él estuvo utilizando diferentes herramientas. he was using different tools. Y él usaba un martillo, He would Una- use a hammer, una sierra, a chainsaw, pero cada vez que él golpeaba but every time he would hit on something sin parar, without stopping, todo el tiempo, all the time, y estaba golpeando, and he was hitting, haciendo la voluntad de Dios. doing God's will. Ese ruido lo escuchaban las personas That noise, the people would hear it. y era la manera que él le decía: arrepiéntense, And it was Noah's way that he hay was talking tiempo to them. todavía, Repent. el Señor still te time. llama. The Lord is calling you. Hoy en día, And today's day, nosotros, iglesia, us church, hacemos lo mismo. we do the same. Estamos llevando el mensaje. We're taking the message. Estamos llevando y diciendo al Señor: todavía hay esperanza, pueblo. We're taking the message and we're Hay saying un there's still arca. hope, people. There's Puedes an ark entrar. that you need to go in. Jesús te ama. Jesus loves you. Él está esperándote con los brazos abiertos. He's waiting for you with his open arms. Así es el amor de Dios, iglesia. That's how God's love is, church. No nos detengamos, iglesia. Let's not stop ourselves.